se nos pide que encontremos las intercepciones y las asíntotas de la función racional dada. En esta lección, primero encontraremos las intercepciones y las asíntotas analizando el gráfico y luego volveremos y las encontraremos a mano. La función racional se representa en negro, la intersección X es donde la gráfica se cruza con el eje X u horizontal que es el punto 1.5,0. La intersección Y es donde la gráfica se cruza con el eje, y o vertical que es el punto 0,-1.5. La línea vertical roja a la que se aproxima el gráfico es la asíntota vertical. La asíntota vertical viene dada por la ecuación X es igual a -2. La línea horizontal. La gráfica se acerca a la línea discontinua azul es la asíntota horizontal. La ecuación de la asíntota horizontal es Y es igual a 2. Y ahora vamos a encontrar las intercepciones y asíntotas a mano. Para encontrar la intersección X establecemos Y igual a 0 y resolvemos X porque tenemos notación de función. Establecemos f de X igual a 0, y resolvemos X. Esto da la ecuación 0 es igual a la cantidad 2X menos 3. Dividido por la cantidad X más 2. Una fracción solo es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0 y, por lo tanto, podemos establecer el numerador igual a 0, y resolver X o si queremos podemos borrar la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados por X más 2. Aviso a la izquierda X más 2 veces 0 es 0. Y a la derecha. X más 2 sobre X más 2 simplifica a 1 dejándonos solo el numerador de 2X menos 3. Igual a 0 resolver para X sumamos 3 a ambos lados lo que nos da 3 es igual a 2X, y luego dividimos ambos lados por 2. Dándonos X es igual a 3 mitades. Ahora recuerda que la intersección X es un punto y, por lo tanto, necesitamos dar la intersección X como un par ordenado donde está la coordenada X 3 mitades o 1.5. Y la coordenada Y es 0 otra vez 3 mitades equivalen a 1.5 que vimos en la gráfica para encontrar la intersección y que establecemos X igual a 0 y resolver para Y en nuestro caso de nuevo porque tenemos notación de función determinamos f de 0. Sustituyendo 0 por X tenemos en el numerador 2 veces 0 menos 3 en el denominador tenemos 0 más 2. Simplificando tenemos menos 3 divididos por 2 positivos o 3 mitades negativas de nuevo, la intersección vertical es un punto en el eje vertical donde la coordenada X es 0 y la coordenada Y es menos 3 mitades. Esto equivale a 0,-1.5 que de nuevo vimos en el gráfico, y ahora vamos a buscar la asíntota vertical. Para encontrar las asíntotas verticales encontramos el ceros del denominador que no son ceros del numerador. En nuestro caso, el único factor común entre el numerador y el denominador es aquel que significa encontrar el asíntota vertical. Establecemos X más 2 el denominador igual a 0. Resolviendo X restamos 2 en ambos lados, lo que nos da X igual a menos 2, que es la ecuación de la asíntota vertical que obtienes en la gráfica. Vimos en rojo. Ahora hay un par de formas de encontrar la asíntota horizontal. Encontraremos la asíntota horizontal comparando el grado del numerador y el denominador, y hay 3 casos al comparar el grado del numerador y el denominador. El grado de 2X menos 3 es 1, ya que el máximo exponente de X es 1, y el grado de X más 2 en el denominador también es 1 porque el máximo exponente de X es 1, por lo que el grado del numerador y el denominador son los mismos. Si el grado del numerador y el denominador son los mismos, la asíntota horizontal es la relación de los coeficientes iniciales. El coeficiente inicial del numerador es 2, el coeficiente de X, el coeficiente inicial del denominador es 1, el coeficiente de X 2 sobre 1 es igual a 2 que indica que la asíntota horizontal es Y es igual a 2. Cada línea horizontal es siempre en forma de Y es igual a una constante. Ahora al comparar los grados, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no hay asíntota horizontal, y si el grado del denominador es más alto que el grado del numerador, la asíntota horizontal es Y es igual a 0. Espero que esto te haya resultado útil.